Amigos, bienvenidos a USA en Español, el peor día para la economía americana. Analistas dicen la recesión e incluso la hambruna ha llegado de manera oficial a los Estados Unidos. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington y cómo se verá afectado el bolsillo de todas las personas que vivimos en este país. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. La economía americana se encuentra prácticamente en una recesión técnica, punto y final del problema económico que vive el país y que hemos estado viviendo durante los últimos años. Como ustedes muy bien saben, el problema inflacionario se encuentra fuera de control. La Reserva Federal de los Estados Unidos no ha podido controlar este grave problema que afecta a todo el pueblo en general, porque como dicen por ahí algunos analistas económicos, la inflación es el único impuesto que ninguna persona puede evadir. Todos de alguna manera estamos sufriendo el alto costo de la vida, el incremento descontrolado de los precios y que la Reserva Federal lamentablemente no actuó en el momento que tenía que actuar, pues ha desencadenado en este momento una recesión económica técnica que incluso algunos analistas económicos han dicho pudiera causar hambruna en nuestro país por falta de productos y oferta que el pueblo americano ni siquiera puede comprar. La economía de los Estados Unidos se ha contraído nuevamente en el segundo trimestre, así lo ha dicho el día jueves la Oficina de Análisis Económico. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué es tan importante este dato? Les voy a explicar por qué. Hay maneras de medir cuándo se entra en recesión y cuándo todavía no hemos entrado en recesión. Pues una de estas medidas, la principal, es cuando justamente la economía se contrae durante 2 trimestres consecutivos. Y es lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos con esta información que ha sido revelada el día de ayer. El Producto Interno Bruto, una medida de gran alcance de la actividad económica, cayó un 0,9% sobre su base anualizada desde el mes de abril hasta el mes de junio. Esa disminución marca un umbral simbólico clave para la definición más utilizada, aunque no oficial, de una recesión como 2 trimestres consecutivos de crecimiento económico negativo. Es decir, en pocas palabras, como lo dije anteriormente, cuando la economía de un país se contrae durante 2 trimestres consecutivos, técnicamente, esta medida se utiliza para definir cuando el país ha entrado en recesión. Pues los Estados Unidos se encuentra bajo este parámetro técnicamente en una recesión económica y aún no hemos visto ni siquiera todavía las consecuencias finales y más grandes que vamos a tener como pueblo, el desencadenamiento de una recesión económica que va a afectar en gran medida a todas las personas que viven en este país. La Casa Blanca, por su parte, ha insistido en que la economía más grande del mundo, a pesar de haber sido golpeada por décadas de inflación alta y una cascada de shocks de oferta, sigue siendo fundamentalmente sólida en manera general. Ahora, fíjense lo siguiente, yo quiero decir algo con toda la sinceridad del mundo, como siempre trato de hacerlo. No nos hagan trampa. Como el gobierno federal de los Estados Unidos dice ahora en este momento que es que este país ha vivido décadas de inflación alta. Yo es que eso no lo recuerdo. La inflación en este país de manera alta y descontrolada ha sido durante los últimos 2 años por la inacción de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Jerome Powell, ustedes se recuerdan, el presidente de la Reserva Federal, que le dijo al Congreso en múltiples ocasiones, no se preocupen, la inflación va a ser algo transitorio, no hace falta hacer absolutamente nada, nosotros no vamos a hacer nada para controlarla. Y ahora, prácticamente después de 2 años, se ha dado cuenta del error que cometió y ahora cuando el agua la tenemos al cuello, precisamente el pueblo americano, es que deciden tomar acciones. Pues esas acciones están desencadenando una recesión económica en el país y no podemos ahora decir por parte del gobierno federal que es que este país ha vivido con alta inflación durante las últimas décadas. Yo llevo décadas viviendo en este país
y resulta que nunca había visto una inflación como la que estamos viviendo en este momento. La administración incluso tomó la medida inusual de publicar una especie de explicación, manteniendo que 2 trimestres consecutivos de contracción económica no constituye en sí mismo una recesión, pero por supuesto estamos diciendo que esta medida se utiliza no de manera oficial, pero es la medida que utilizan justamente analistas económicos para definir de manera técnica cuando el país ha entrado en recesión económica. Pues es lo que está viviendo los Estados Unidos en este momento. 2 trimestres consecutivos de contracción en la economía, donde lamentablemente vamos a ver las consecuencias, no justamente ahora, pero en algunos días y en algunos meses comenzarán los efectos de una consecuencia económica producto de las malas decisiones políticas y gubernamentales que se han tomado durante los últimos años. Lo que está comenzando a ver y escuchar mucho en este momento es lo que está sucediendo con los inventarios. Los inventarios son un problema generalizado en el país, tanto en términos de la combinación de inventario que tienen los minoristas, también como en la cantidad. ¿Cuántos de ustedes no salen todos los días al supermercado a buscar algún producto o a la farmacia inclusive a buscar alguna medicina, algún medicamento que necesiten para cuidar de su salud y lamentablemente no conseguimos los productos que estamos buscando? No vamos a decir que el problema de la escasez se encuentra radicalizado en el país. Sabemos que son productos puntuales, pero que nunca se había vivido en la primera economía del mundo. Tiene razón el presidente Biden cuando dice que esta es la primera economía del mundo, la más fuerte, la más sólida. Por eso, tenemos que tomar medidas conciliatorias para hacer que esa economía continúe justamente en la senda positiva y no de la contracción económica como es la que estamos viviendo en este momento en todo el país. El presidente de la Reserva Federal, por supuesto, Jerome Powell, reiteró el día miércoles la importancia de considerar varias medidas económicas claves a medida de que el Banco Central determina los movimientos futuros de las tasas de interés. Sin embargo, Jerome Powell dijo que la primera lectura de un informe del Producto Interno Bruto debe tomarse como un grano de sal. Es decir, nuevamente el presidente de la Reserva Federal no le da importancia al problema económico que vive el país. Ahora, él quiere disfrazar justamente el hecho de que haya 2 trimestres de contracción económica en el país. Y esto es muy grave porque lamentablemente la inacción de este señor es la que ha llevado justamente a la situación económica que estamos viviendo. No creo que Estados Unidos se encuentre actualmente en una recesión. Así lo dijo el día miércoles a los periodistas el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Por supuesto, el presidente de la Reserva Federal es una persona que no tiene credibilidad. Perdió su credibilidad durante la peor etapa de la pandemia. Perdió su credibilidad toda la Reserva Federal y especialmente su presidente cuando no actuaron a tiempo y cuando dejaron que el problema inflacionario y el problema económico se siguiera agravando en nuestro país. Ahora, dice el presidente de la Reserva Federal, Estados Unidos no está en recesión económica, pero los datos dicen lo contrario. Así como cuando él decía que la inflación no era un problema y todo el mundo lo alertaba, pues ahora el presidente de la Reserva Federal sigue nadando contra la corriente. Y ahora asegura que no se preocupen que los Estados Unidos no se encuentra todavía en una recesión. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.